Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz y estás escuchando Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a seguir hablando de nuestro ciclo de disparadores psicológicos y hoy toca el tema de autoridad. Si tienes alguna duda o comentario, puedes entrar a ventaja.com.mx/contacto y hacérmelo llegar por medio del formulario. Este disparador psicológico es bastante importante a la hora de estar creando nuestras ofertas, nuestras cartas de ventas, páginas de ventas y en muchas secciones de nuestra estrategia comercial. Pero ¿a qué se refiere la autoridad? Bueno, pues vamos a trabajar primero con un ejemplo para saber de qué estamos hablando. Y más que un ejemplo, déjame platicarte una historia de cómo muchas veces el que nosotros conozcamos este disparador nos puede traer muchos beneficios. Por ejemplo, si... pero te estaba contando la historia. Bueno, déjate doy un ejemplo. Por ejemplo, si tú llegas con unas credenciales o con un cierto aspecto o una imagen personal de que genera autoridad, te da muchos beneficios. Es como un ejercicio, ahorita te cuento la historia, pero hay un ejercicio que se hizo en donde se ponía a una persona en un ambiente específico, pero con una bata de doctor. Pues curiosamente, lo que sucedía era que la gente se acercaba en distintos ambientes a preguntarle cosas relacionadas a su salud. Y también, por ejemplo, si tú entras en un hospital y traes una bata y traes una credencial, ya con eso la gente tiene esa idea de que tú eres un doctor, porque esos elementos te generan autoridad. Y alguna vez lo hice, ahí déjame ser sincero. Entrar así como a un hospital con este disfraz, porque pues de hecho yo no soy doctor. Y es curioso, o sea, como la gente así de, o sea, no se dan cuenta. Y también aquí depende mucho de que uno se crea, uno se convenza de esta situación. Porque yo también llegué diciendo, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Yo me presento, es mi primer día y tal, pues vengo a platicar con el jefe de enfermeros. Y así de, sí, doctor Díaz, pásale, y aquí ya sabe por dónde. Sí, ya sé por dónde. Y yo ni sabía qué demonios por dónde. Ya estaba haciendo mi experimento. Y muchas veces también sucede en un ámbito de venta de mostrador. El hecho de que la persona que está cobrando esté detrás de un mueble con una caja registradora o un equipo de cómputo genera cierta autoridad. Y también los gerentes. O sea, los gerentes deben de estar con una vestimenta específica para que denote esta autoridad. Pero bueno, ya te conté la historia de que hice ese ejercicio, pero no necesariamente debe ser en la imagen personal. Por ejemplo, un tip muy bueno si trabajas en oficina, en donde se almacena, se guarda o se resguarda los alimentos en un en un refrigerador, que digamos todos están compartiendo. Si tú pones, por ejemplo, una notificación, una leyenda, un escrito pegado haciendo referencias a las cláusulas de un contrato, por ejemplo, les recuerdo, compañeros, que según el reglamento de quién sabe qué, bueno, de ahí no se me ocurre, pero en la cláusula número 23, párrafo 2, se establece que toda persona que sea descubierta abriendo los toppers de otra persona va a ser castigada y va a tener una multa económica. Cuando ni siquiera es cierto, o sea, que tú estás ahí pues transfiriendo la autoridad a un documento. También de esa forma podemos establecer una cierta autoridad. Y hay N cantidad de métodos, de formas. También en la propuesta única de valor, si tú determinas y delimitas que eres la autoridad, por ejemplo, en un precio bajo o en lo más rápido
Digo, son diferenciadores que no son los mejores. Pero si tú eres, por ejemplo, la tienda en donde encuentras todo lo relacionado al K-pop, por ejemplo, ya estás ahí con una cierta autoridad. Digo, te estás autonombrando. Pero si lo cubres y satisfaces ese deseo, esas necesidades, esos gustos, y sobre todo a ese mercado que está ávido de parafernalia de estos artistas coreanos, pues entonces esa autoridad empieza desde la comunicación. También puede ser el que tú postules esto por medio de tus frases, tus promociones, tus ofertas. Y también la autoridad te da esa cierta garantía de que tienes que cubrir de tal manera que no va a haber discusión. Es decir, que la autoridad le está garantizando a tu cliente el entregar un buen producto, un buen servicio, una buena solución, una buena atención. Este concepto, este disparador psicológico, nos permite manejarnos muy bien por distintos ámbitos, ya sea en el de recursos humanos, en el comercial, en el de marketing. Pero sobre todo la autoridad nos permite jugar con nuestra imagen y jugar con lo que queremos que los demás identifiquen en nosotros. Porque también puedes decir, yo soy el doctor en biología en un ámbito, por ejemplo, arquitectónico, y no nos quiere decir nada. También tenemos que saber en dónde situar esta autoridad, porque se puede volver contraproducente. Puede ahora sí que explotarnos la granada en las manos. Esta autoridad también tiene que tener una cierta coherencia y una cierta integridad. ¿Te vas dando cuenta cómo estos disparadores psicológicos se van uniendo uno con uno? Al final vamos a tener una gran cantidad, un cúmulo de disparadores psicológicos que si usamos 6 o 7 de ellos en nuestras promociones, nuestras ofertas, nuestras ventas, nuestra comunicación, podemos otorgar aún más valor de lo que ya estamos haciendo. Y también nos puede determinar muchos caminos, muchas trayectorias de dónde podemos dirigirnos como organización. Por eso, este disparador psicológico de autoridad es un obligado en tus estrategias de marketing. En el próximo episodio hablaremos de los 100 soñados. Bueno, Buscavidas, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Puede ser al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas. En iTunes ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.